Imagina un monstruo de acero tan grande y pesado que para poder moverlo, los ingenieros tuvieron que diseñar un chasis con 20 ruedas repartidas en 10 ejes independientes. No fue creado en las oficinas secretas de la Unión Soviética ni en las plantas restringidas de Estados Unidos. Esta era una joya de la ingeniería militar mexicana, una pieza ultrasecreta nacida bajo la sombra del auge petrolero de los años 70. Una máquina capaz de cargar sobre su espalda un poder que podía cambiar de la noche a la mañana el equilibrio de fuerzas en todo el hemisferio occidental. Hoy vamos a realizar una disección profunda del Escorpión de Acero DN-20, un titán sobre ruedas que obligó a las agencias de inteligencia del mundo a hacerse una pregunta aterradora. ¿Cómo pudo México construir algo que otros consideraban técnicamente imposible? Este crucero terrestre no solo patrullaba las fronteras, era una fortaleza móvil capaz de cruzar las cimas más brutales de la Sierra Madre, allí donde incluso los tanques de oruga fallaban. Pero ¿por qué un proyecto de miles de millones de pesos, en el que creían las mentes más brillantes del país, fue repentinamente declarado como inexistente? ¿A dónde fueron a parar esos prototipos de 100 toneladas y por qué hoy, en los archivos de la Secretaría de la Defensa, en lugar de planos, solo hay vacíos? Prepárate, porque lo que estás por descubrir sobre el Escorpión de Acero cambiará para siempre tu perspectiva sobre lo que la industria mexicana era capaz de hacer cuando tenía un gran sueño y recursos prácticamente ilimitados. Antes de sumergirnos en la locura técnica de esta bestia, si te fascinan estas historias sobre tecnología oculta y la grandeza olvidada de nuestra ingeniería, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo es la única forma de seguir sacando a la luz historias que alguien se esforzó mucho por enterrar en las arenas del tiempo. Ahora sí, vamos con la historia del DN-20. Ambición nacida del oro negro. A mediados de los años 70, México estaba literalmente inundado de dinero petrolero. El presidente José López Portillo creía fervientemente que el país debía ser no solo rico, sino inexpugnable. En 1976, el gobierno le asignó a los ingenieros de Trailers de Monterrey, los mismos genios que crearon el legendario autobús Sultana de 4 ejes, una tarea impensable. Se requería crear una plataforma móvil capaz de transportar un misil balístico de alcance medio, pero con la maniobrabilidad de un camión convencional. El proyecto recibió el nombre clave de Escorpión. Debía ser la respuesta absoluta ante cualquier amenaza externa, diseñado y construido totalmente con acero mexicano, sin una sola patente extranjera en sus componentes críticos. Locura de ingeniería. 10 ejes contra la gravedad. El principal desafío para los constructores era el peso. El misil, la lanzadera y el cuerpo blindado pesaban tanto que cualquier carretera se habría convertido en polvo bajo unas ruedas normales. Los ingenieros aplicaron una solución radical, casi demente: 10 ejes independientes. No fue una copia de modelos occidentales. Los mexicanos trazaron su propio camino. Cada eje contaba con un sistema único de suspensión neumática que se ajustaba en tiempo real a las más mínimas irregularidades del relieve. El peso se distribuía de forma tan quirúrgica que este monstruo de 100 toneladas podía pasar sobre un puente convencional sin provocar su colapso. Fue una victoria pura de los matemáticos mexicanos sobre las leyes de la física. El arte de maniobrar al borde del abismo. Aquí es donde comenzaba el verdadero milagro de ingeniería que hacía que los agregados militares extranjeros se tallaran los ojos de asombro. Para que un gigante de 10 ejes y casi 25 metros de largo pudiera tomar las cerradas curvas de los serpenteantes caminos de la Sierra Mexicana, los ingenieros hicieron que los 3 primeros ejes y los 2 últimos fueran completamente direccionales. Giraban de forma sincrónica, bajo ángulos distintos calculados matemáticamente y guiados por un sistema hidráulico sumamente complejo. Los conductores de prueba, que llevaron al Escorpión por los polígonos secretos de Sonora, recordaron más tarde que esta mole se manejaba con más facilidad que un autobús escolar. Esto permitía al lanzacohetes literalmente rodear las rocas,
ocultándose en cañones donde ni siquiera los satélites espía más avanzados de la época podían detectarlo. Un caparazón indestructible de acero de Monterrey. El cuerpo del DN-20 no estaba simplemente recubierto de láminas de metal. Era un acero de blindaje especial, desarrollado secretamente en las fundiciones de Monterrey. El secreto residía en un ciclo de templado único y la adición de aleaciones que hacían que el blindaje fuera elástico y, al mismo tiempo, increíblemente resistente. Cada unión estaba hecha con tecnología aeronáutica y una soldadura especial que antes solo se usaba en la industria aeroespacial. Por fuera, el escorpión parecía un trozo de roca monolítico y sin costuras. Era prácticamente imposible de perforar con los proyectiles antitanque convencionales de la época. México había creado una máquina que no se podía detener por la fuerza. El rugido de 2 corazones diésel. Para mover esta montaña de metal hecha por el hombre, un solo motor no era suficiente. En un compartimento especial, aislado acústicamente en el centro del chasis, se encontraban 2 motores gemelos Detroit Diesel V12. Trabajaban en un solo bloque a través de una transmisión única diseñada por mecánicos mexicanos. El sonido de este dúo era similar al rugido bajo de una bestia prehistórica enfurecida. En las pruebas en el desierto profundo, el estruendo del escorpión se escuchaba a decenas de kilómetros, provocando una vibración física en los huesos de cualquiera que estuviera cerca. Era el sonido del poder industrial, declarando al mundo: México ya no se quedaría al margen de la gran historia. Un centro de mando en la entraña de acero. Dentro de la cabina del DN-20, el conductor se sentía más como el piloto de un bombardero estratégico que como un chofer. Decenas de relojes análogos monitoreaban en tiempo real la presión de cada una de las 20 enormes llantas, la temperatura de ambos motores y el estado de la complejísima hidráulica. No había lugar para el plástico barato, solo acero, cuero y diales que brillaban con una tenue luz verde. El sistema de navegación era totalmente autónomo, lo que permitía a la máquina desplazarse en modo de silencio radiofónico total, siendo invisible para la inteligencia electrónica enemiga. Era un centro de mando móvil desde donde se podía coordinar la defensa de un estado completo desde el corazón de las montañas más inaccesibles. El fantasma de las arenas. Pruebas en el corazón del silencio. En 1978, en lo más profundo del desierto de Chihuahua, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los lugareños contaban en susurros historias sobre colinas que se movían y un rugido profundo que hacía vibrar el suelo, aunque el cielo estuviera despejado. Era el DN-20. Las pruebas se realizaban bajo un régimen de secreto absoluto. Para evitar ser detectado por los satélites espía estadounidenses, el escorpión se movía solo durante las tormentas de arena más feroces o bajo el manto de las noches sin luna. Los ingenieros desarrollaron un sistema de camuflaje especial que utilizaba el calor de los motores para crear firmas térmicas falsas. El gigante mexicano no era solo una máquina, era un fantasma de 100 toneladas que podía desaparecer en los pliegues del terreno en cuestión de minutos. El plan era que el escorpión se convirtiera en un escudo invisible, capaz de golpear desde cualquier punto del desierto y desvanecerse nuevamente en el espejismo del horizonte. El día que la montaña se movió. Pánico en Washington. Pero no hay secreto que dure 100 años. En octubre de 1979, los analistas de la CIA en Langley se quedaron petrificados ante las imágenes frescas del satélite KH-11. En las fotografías de un polígono secreto en Sonora, vieron algo que no debería existir. Un objeto del tamaño de una casa se había desplazado 60 kilómetros en una sola noche a través de dunas intransitables. La primera versión fue que la URSS había desplegado secretamente lanzaderas móviles en México. Los militares estadounidenses estaban en shock. Ninguna máquina conocida por ellos podía transportar tal masa por ese relieve con semejante velocidad. Cuando a través de canales de inteligencia quedó claro que no era un diseño soviético, sino pura escuela de ingeniería mexicana, el miedo se convirtió en incredulidad. Washington se dio cuenta de repente de que su vecino del sur
al que solían considerar solo un proveedor de materia prima, poseía una tecnología superior a sus propios desarrollos en chasis pesados. La complejidad como maldición. El precio de la innovación en metal. Sin embargo, poseer capacidades tan grandiosas tenía un costo monstruoso en mantenimiento. Tener 10 ejes independientes con mecanismos de dirección era una pesadilla para los mecánicos. Si tan solo un brazo hidráulico de control fallaba, el enorme DN20 se convertía en una barcaza de acero ingobernable. Cada eje requería una calibración quirúrgica después de cada salida al desierto. Los mecánicos que trabajaban en el Escorpión eran la élite, entrenados en plantas aeronáuticas. Utilizaban miras láser especiales para alinear las ruedas, una tecnología que en los años 70 estaba en la frontera de la ciencia ficción. El más mínimo error en la sincronización de los ejes hacía que los neumáticos, que costaban miles de dólares cada uno, se borraran como polvo en pocos kilómetros. Era una batalla del hombre contra la complejidad mecánica, donde cada salida requería semanas de preparación en talleres cerrados. El arte del doble embrague. Transmisión para elegidos. Manejar el Escorpión exigía de su conductor las habilidades de un pianista virtuoso. El corazón del sistema era una transmisión Fuller Road Ranger, una caja de cambios no sincronizada con doble eje intermedio, exactamente igual a la que usaban los tractocamiones más pesados de Estados Unidos, pero adaptada para 2 motores V12 gemelos. El conductor debía dominar a la perfección la técnica del doble embrague, double clutching, sintiendo las revoluciones del motor en la propia piel. El más mínimo error y los engranajes de decenas de kilos se convertían en viruta metálica. Los pocos a los que se les confiaba el volante del DN20 eran considerados semidioses en el ejército. Tenían que vigilar simultáneamente la sincronización de los 2 motores y el ángulo de giro de los 5 ejes direccionales. No era solo trabajo, era la forma más alta de arte técnico, accesible solo para unos cuantos. Tormenta económica y la primera sombra de traición. Pero mientras los ingenieros y conductores hacían milagros, las nubes comenzaron a oscurecer el proyecto. A principios de los años 80, el paraíso petrolero de México comenzó a desmoronarse. Los precios mundiales del crudo cayeron y la deuda externa del país se volvió impagable. En ese momento, el Escorpión de acero pasó de ser un símbolo de orgullo a ser una ficha política peligrosa. Estados Unidos, preocupado por el fortalecimiento militar de su vecino, comenzó a ejercer presión a través del Fondo Monetario Internacional. La condición para otorgar nuevos créditos para salvar la economía de México fue el recorte de gastos militares excesivos. El proyecto DN20 fue el primer objetivo en esa lista. En los altos despachos de México empezaron los susurros. ¿Para qué queremos este juguete caro si el pueblo tiene hambre? Fue la táctica clásica, usar la asfixia económica para estrangular el genio técnico de una nación. Protocolos secretos y la diplomacia del acero. En 1981 se llevó a cabo una reunión secreta entre representantes del Pentágono y el alto mando mexicano. Los estadounidenses ofrecieron un trato. México detendría el trabajo en los lanzamisiles móviles y entregaría parte de la tecnología de suspensión de chasis pesados a corporaciones estadounidenses a cambio de la reestructuración de las deudas de Pemex. Fue el momento de la verdad. Dentro del mando militar mexicano hubo una fractura. Los ingenieros patriotas suplicaban terminar las pruebas finales, afirmando que el DN20 era la garantía de soberanía por siglos. Pero los políticos, aterrorizados por el inminente impago de la deuda, ya habían comenzado a preparar el terreno para la liquidación del proyecto. El Escorpión era demasiado bueno, demasiado potente y demasiado independiente para el mundo que las superpotencias estaban construyendo. Pero espera un segundo. Si el proyecto era tan importante y tecnológicamente perfecto, ¿cómo lograron borrarlo de la memoria de la gente tan rápido? ¿A dónde fueron a parar realmente los planos y esos 3 prototipos terminados que hasta ayer aterraban a la inteligencia estadounidense? La respuesta a esta pregunta se esconde en los eventos del Febrero Negro de 1982. Y lo que ocurrió en esos días todavía se considera la página más vergonzosa de nuestra historia industrial. Quédate conmigo, porque en el final revelaremos exactamente
¿dónde están sepultados los restos del escorpión de acero? ¿Y por qué no han podido encontrarlos hasta hoy? Si tienes sospechas sobre si las máquinas fueron destruidas o sacadas del país en secreto, escríbelas en los comentarios. Pasamos al final. La guillotina económica de 1982. Febrero de 1982 marcó un antes y un después para México. El peso se devaluó un 40% en una sola noche y para finales de ese año, la catástrofe alcanzó un 83%. El país estaba en quiebra técnica. En ese momento, el proyecto Escorpión fue oficialmente sentenciado como una carga insoportable. El financiamiento se cortó de tajo, pero lo más oscuro ocurrió tras bambalinas. Bajo la presión de los acreedores internacionales, el gobierno aceptó un protocolo secreto para liquidar cualquier rastro del DN20. No fue simplemente el cierre de una fábrica. Fue una operación quirúrgica para extirpar la memoria misma de la existencia de esta máquina. Los ingenieros, que ayer eran héroes, recibieron órdenes de destruir de inmediato toda la documentación, los planos y los componentes que no pudieran ser revendidos. El titán mexicano no fue condenado por el tiempo, sino por la firma de burócratas aterrados. La orden de muerte. El fin en el silencio de los hangares. Testigos de aquellos días recordaron cómo lloraban los mecánicos más veteranos cuando recibieron la orden de cortar con soplete el chasis del primer prototipo. Aquellos motores Detroit Diesel V12, que apenas unos meses antes hacían vibrar la tierra, fueron desmontados y vendidos como simple chatarra. El orgullo de la metalurgia mexicana, aquel cuerpo blindado de acero de Monterrey, fue descuartizado para que nunca pudiera ser restaurado. Quienes construyeron al Escorpión tuvieron que destruir su propia creación con sus manos, sabiendo que el mundo jamás vería su triunfo. Fue un acto de suicidio técnico cometido bajo el cañón de las circunstancias económicas. El proyecto fue borrado físicamente, pero su sombra persiguió por siempre a quienes dieron la orden. Saqueo tecnológico. ¿A dónde se fueron los secretos? Existe una versión, respaldada por testimonios aislados, de que no todo fue chatarra. Se dice que durante el caos del desmantelamiento llegaron a la planta de Monterrey camiones sin placas ni insignias. Bajo el amparo de la noche, los componentes más avanzados del sistema de dirección de 10 ejes, aquellos sensores giroscópicos y actuadores hidráulicos únicos, fueron cargados y transportados hacia la frontera norte. Muchos expertos notaron años más tarde similitudes asombrosas entre los desarrollos mexicanos de finales de los 70 y los nuevos sistemas de transporte pesado de Estados Unidos que aparecieron una década después. México no solo canceló el proyecto, se convirtió en un donante involuntario de tecnología para quienes más temían su independencia. Entregamos nuestras mejores ideas a cambio de promesas vacías y prórrogas de deuda. Cementerios de gigantes en las entrañas de Zacatecas. ¿Pero qué pasó con los otros dos prototipos que estaban en fase final de montaje? Aquí la historia se convierte en leyenda. En el estado de Zacatecas, en las profundidades de minas donde antes se extraía plata, se rumora que aún permanecen sepultados los restos de 2 DN20. Cuando la orden de liquidación llegó al polígono de pruebas, un grupo de oficiales patriotas se negó a destruir las máquinas. Con sus propios medios, las condujeron hasta socavones abandonados y dinamitaron la entrada. Esos escorpiones de acero todavía esperan allí, en la oscuridad eterna, ocultos de satélites y agencias de inteligencia. Están sobre sus 20 ruedas como guardianes mudos de una época en la que México se atrevió a desafiar el orden mundial. Esas minas se convirtieron en la tumba de un sueño que no supimos proteger. La conspiración del silencio. El vacío en los registros. Hoy en los catálogos oficiales de la industria militar mexicana encontrarás información sobre los vehículos blindados DN3 o los DN11, pero entre ellos hay un vacío inexplicable. El índice DN20 fue borrado de todos los registros. Las fotografías de las pruebas en Chihuahua fueron confiscadas de los archivos personales de los oficiales involucrados. Aquellos que intentaron hablar del Escorpión en los años 90
fueron rápidamente silenciados. Pero, ¿por qué tanto secreto después de tanto tiempo? La respuesta es simple. La existencia del escorpión de acero demuestra que México pudo ser una potencia tecnológica. Ese conocimiento es peligroso para quienes prefieren vernos solo como una maquiladora. El DN-20 es la prueba viviente de que nuestros ingenieros estaban décadas por delante de su tiempo, y admitirlo es reconocer la magnitud de una traición histórica, una obra maestra incomprendida y una lección para el futuro. Hoy, el escorpión de acero es considerado la pérdida de ingeniería más grande de toda Latinoamérica. Fue el punto de máxima grandeza donde la visión, el acero y la voluntad se unieron en un solo monstruo de 10 ejes. Trailers de Monterrey no creó solo una máquina de guerra, creó la prueba de que México es capaz de un liderazgo global. Pero la historia del DN-20 es también una advertencia brutal. Un proyecto exitoso puede ser aniquilado en meses si una nación no tiene estabilidad económica y valentía política. Perdimos al escorpión no porque fuera malo, sino porque permitimos que fuerzas externas nos dictaran qué podíamos construir y qué no. Es una cicatriz en el rostro de nuestra industria que no sanará hasta que volvamos a crear lo propio. Epílogo. El legado del escorpión. El escorpión de acero, DN-20, no fue una fantasía ni un juguete caro. Fue el símbolo de lo que ocurre cuando el genio mexicano recibe libertad. Hoy, mientras importamos tecnología militar y camiones de otros países, debemos recordar aquel rugido de los motores V12 en el desierto de Sonora. Trailers de Monterrey, con su autobús Sultana, dominó las carreteras, y el escorpión debió dominar el futuro. Aunque estas máquinas estén ocultas en minas o fundidas en varilla, su espíritu vive en cada joven ingeniero que se niega a creer en el imposible. Fuimos grandes en los 70 y tenemos todo para serlo de nuevo. Solo tenemos que dejar de tener miedo de nuestra propia fuerza. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que en las minas de Zacatecas aún se ocultan esos prototipos esperando su momento? ¿O piensas que la tecnología del escorpión trabaja desde hace mucho para otros países bajo otros nombres? Comparte tu opinión en los comentarios. Tus ideas nos ayudan a reconstruir la verdad pieza por pieza. Y si este relato sobre el monstruo olvidado te hizo sentir orgullo y dolor por nuestra historia, dale like y suscríbete. Seguiremos excavando los secretos más peligrosos de la ingeniería mexicana. Nos vemos en la próxima entrega, donde revelaremos la verdad sobre otro titán al que obligaron a desaparecer.